Buen día para todos. Mi nombre es Adolfo Manaure, director editorial de The Standard CIO, y hoy estamos dando inicio a nuestra segunda sesión de esta semana de jornadas digitales sobre Cloud Trends 2025. Em, con nosotros está el día de hoy, pues, Luis Acosta, quien es Engineering Manager para América Latina de Google Cloud. Y bueno, quería darte la bienvenida, Luis. Hola, Este, Adolfo, muchas gracias por recibirme. Encantados de Encantado. tenerte por aquí y mientras voy dando acceso a la segunda ola de suscriptores que están entrando, para no aburrir a los que ya han esperado bastante, no sé si nos podías contar un poco bueno, de cuál es tu rol en Google Cloud y en qué proyectos están dedicando el mayor esfuerzo por estos días. Sí, claro, buenísimo. Y de nuevo, muchas gracias, Adolfo, por el tiempo y gracias a todos por conectarse el día de hoy y poder conversar. Bueno, mi nombre es Luis Acosta. Yo llevo el equipo de Customer Engineer dentro de Google para la división de SMB. Básicamente, esto es el equipo de preventa. Nosotros somos un equipo de ingenieros que nos dedicamos a entender cuáles son las necesidades de negocio desde un punto de vista tanto comercial como técnico, entender qué es lo que a ustedes les gustaría resolver y nosotros a través de la tecnología de Google proporcionarles una asesoría o una ayuda para que podamos hacer un proyecto juntos, ¿no? Particularmente, yo me enfoco en todo el negocio de SMB en Latinoamérica, con la excepción de Brasil, ¿no? Correcto, bueno, queremos agradecerte muchísimo el que puedas compartir parte de tus conocimientos en esta sesión del día de hoy. Como les comentaba, para quienes se están incorporando en este minuto, hoy estamos con Luis Acosta, Customer Engineering Manager para América Latina de Google Cloud, y está con nosotros para hablar un poco de justamente de todo el contexto de innovación en inteligencia artificial de Google, porque estarán todos de acuerdo conmigo en el hecho de que la liberación de barreras que ha significado el modelo de cloud computing ha habilitado una carrera de innovación súper interesante. Y en este contexto, más allá de las aplicaciones tradicionales y de todas las herramientas de productividad que la nube ha puesto al servicio de nuestras organizaciones, está el hecho también de haber sido un gran apalancador de la inteligencia artificial. Y bueno, sobre este punto, me gustaría que conversáramos hoy tú y yo, Luis, y además invitar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a que saquen provecho de esta conversación, y para ello está a disponibilidad el canal del chat donde pueden incorporar desde ya todas sus inquietudes, que con todo gusto las iré yo compartiendo con Luis, o si no, las dejamos para los últimos minutos de la sesión para resolverlas, ¿no? Entonces, bueno, que creo que lo primero, Luis, sería que entremos un poco en contexto, ¿no? ¿Cómo se orienta o cuál es la prioridad de la propuesta de valor de Google en el contexto de la inteligencia artificial generativa y sobre todo en todo lo que están lanzando como apalancadores de productividad para América Latina? Sí, claro, Adolfo. Pues mira, yo creo que vale la pena recalcarlo de la misma forma como contexto y después me voy un poco al tema de América Latina, que es por Ujú. supuesto la prioridad, ¿no? Para nosotros en Google, nuestra profunda experiencia en realidad en la inteligencia artificial no es algo nuevo, no es algo que haya ocurrido en los recientes años, es todo lo contrario. Recuerdo, por ejemplo, 2014 fue una fecha importante donde nuestro CEO declaró a Google como una empresa AI First Company, ¿no? Y esto como tal es un ejemplo de que con el tiempo, no solo a partir de ahí, sino se realizaron diferentes investigaciones siendo tal vez una de las más influyentes que pasarán los libros de la historia, particularmente el 2017, ¿no? Donde se hace un paper, no sé si todos en la audiencia lo conozcan, pero nos ha influido directa o indirectamente. Es un paper que se llama Attention is All You Need, que con gusto se los puedo compartir en los links que mandaremos al final de esta reunión. Pero es un paper interesantísimo que sobre todo dio el origen a una arquitectura que se llama Transformer. Esta arquitectura fue la que hoy en día, ahí sí hace un par de años, diferentes compañías, no solo Google, la han tomado como un fundamento
para crear lo que hoy conocemos como modelos de lenguaje natural, ¿no? Y Ok. esto fue el fundamento, digamos que la raíz que hizo que hoy en día los modelos ya los podemos consumir como cliente final y como empresas de diversas maneras, ¿no? Pero esta fortaleza de inteligencia artificial de Google, a mí personalmente me gusta describirla tal vez en cuatro pilares, ¿no? Y voy a tratar de ser corto, pero creo que vale la pena recalcarlos, ¿no? El primer pilar, tal vez de abajo hacia arriba, me iría con el pilar de infraestructura, que es todo el poder computacional, GPUs, TPUs que tiene Google, ¿no? Para poderle dar a las empresas y a los usuarios dentro de la nube, ¿no? Esa misma infraestructura que corre productos que todos los días usamos todos, como Mm. búsquedas, como mapas, toda esa infraestructura que es capaz de soportar hoy en día inclusive inteligencia artificial ya dedicada. Después, arriba de esa infraestructura, un pilar importante son los modelos, ¿no? ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque, claro, a nivel marketing vemos modelos allá afuera todo el tiempo y esto va a una velocidad increíble que nos pasa que ayer un modelo era mejor que otro, ¿no? Y mañana seguramente otro modelo va a salir y va a salir que es mejor que el anterior, ¿no? Pero ahí es importante, dentro de Google tenemos diversos modelos, por supuesto Gemini es de nuestros modelos más populares, digámoslo, en el mercado, en sus diferentes sabores, vamos a ponerlo, ¿no? Una versión corta, una versión más de razonamiento, 2.5 Pro, etcétera. Pero también hay otros modelos que son súper interesantes. Google siempre ha sido pionero en temas de open source. Ahí tenemos los modelos de Gamma, que son esos modelos que son open source y que puedes encontrar desde modelos para temas médicos, financieros, etcétera. Son mucho más complejos. Y también modelos multimodales, los cuales nos permiten, por ejemplo, de repente en redes ver cosas increíbles como videos, ¿no? VO3, un modelo súper potente para video, o ver imagen, que es donde vemos todo este diseño de imágenes específicas, o ahora ya algunos que personalmente me han volado la cabeza, ¿no? Como Lydia para poder crear música a través de texto, ¿no? En fin, hay speech to text como Chirp, hay una cantidad de modelos gigantescos, pero eso te habla de que es un otro pilar, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial de Google, no es lo único. Después, encima de los modelos, hablo siempre como de una plataforma que es Vertex AI. Vertex AI como plataforma les permite a todos y sobre todo también este foro dirigido a empresas poder tener una plataforma confiable donde podamos correr diferentes aplicaciones, diferentes servicios, diferentes casos de negocio y también diferentes modelos. Esto es importante porque todos los modelos de los que acabo de hablar son de Google, pero también hay modelos claramente que no son de Google. Y esos modelos también, Google de nuevo, con este principio de ayudar a los usuarios y de hacerlo abierto, también te permite correr inclusive modelos como DeepSeek, como Llama, que puedes correr dentro de la misma plataforma de Vertex AI, ¿no? Y por último, no menos relevante, están las aplicaciones. Esa capa o ese pilar de aplicaciones es donde hoy en día te permiten correr los famosos agentes, ¿no? Que hemos estado tal vez escuchando durante este último año, el auge de agentes. Y ahí es esa capa donde Google te permite correr estos agentes, tanto dentro de Google como una solución que me encantaría habláramos más adelante, que es Agent Space, que es precisamente nuestro último lanzamiento que tenemos, donde Agent te permite a nivel empresarial pues poder tener todo este poder de computación y de modelos y de inteligencia artificial, ¿no? Y ahora, aterrizando todo esto un poco a América Latina, pues es muy claro, para nosotros el objetivo es democratizar este acceso a esta inteligencia artificial de todo esto de lo que acabo de hablar, que no solo sea a los gigantes tecnológicos, a las grandes corporaciones que solo ellos los pueden usar, todo lo contrario, ¿no? Sino cualquier empresa de cualquier tamaño, sin necesidad de tener científicos de datos, hacerlo accesible, pueda innovar y resolver estos problemas reales, ¿no? Y con las complejidades que eso viene en Latinoamérica, ¿no? Ni hablar, por ejemplo, de la relevancia local que esto tiene, entender desafíos de lenguaje, cómo nuestros modelos pueden entender ya sea ciertos acentos de México, de Chile, de Argentina, de Colombia, que los puedan interpretar bien, que te puedan entender un poco ese contexto cultural y darte a ti esa información de valor. Ha sido increíble y de nuevo les voy a compartir toda esta información porque de verdad me emociona lo increíble que ha sido ver ahora
modelos, por ejemplo, también aplicaciones dentro de Notebook que puedes crear un podcast inclusive en Sí, español, ¿no? Y, es un poco escalofriante claro, como gestor de contenidos que he estado probando muchas de estas soluciones, tiende a ser bastante asombroso. Lo que necesitamos es que Notebook no solamente hable español, sino que hable español según acentos, ¿no? eso, ahí va, está en camino, ahí Sí, va. Entonces, bueno, pues eso. sí, en ese sentido quería hacerte una pregunta justo a partir de tu introducción, Luis. Em, Quizás inclusive no me viene como inquietud a partir de lo que acabas de decir y que tiene que ver, sabes que venimos hablando en términos generales a nivel contextual del cloud y cuando se enfoca la arista de la inteligencia artificial, muchos expertos suelen hablar del carácter experimental que está teniendo dentro de las organizaciones porque implica a nivel de infraestructura y de gobernanza de los datos desafíos muy importantes. Pero te escuchaba y la verdad que cuando uno piensa en la implicación de uso de herramientas de Google, una de las cosas que lo hace todo más fácil es la rápida implementación que pueden tener estas soluciones. De alguna manera, Vertex viene como hacer una capa que permite integrar lo que las empresas tienen como gestión para habilitar esa inteligencia artificial. ¿Cómo funciona esa ruta? Y luego vamos a las otras preguntas, pero es que es una inquietud que me surge a raíz de lo que acabas de comentar. Sí, Vertex como tal, como plataforma, es esta plataforma que vamos a ponerla como si fuera un laboratorio, ¿no? Ok, Entonces, en esta plataforma tú puedes, que quiero agarrar ciertos modelos o quiero desarrollar cierto caso de negocio, ¿no? Y entonces, dentro de Vertex como plataforma está hoy en día esta capacidad de poder hacerlo, ¿no? Digamos, Google siempre ha tenido estos sabores tanto técnicos como no tan técnicos, ¿no? Y en ese sentido, Vertex te diría que hoy es una plataforma que está un poco a la mitad, está un poquito ok, más hacia lo no tan técnico, versus si lo comparas con soluciones del mismo Google como Agent que se van más hacia el tema no técnico, que son 100% como para el usuario final. Sin embargo, esto te va a permitir a ti ser tan flexible como quieras, ¿no? Dependiendo tal vez del proceso de negocio que tú quieras correr, que pudiera ser más complejo, ahí pudieras ya tener a lo mejor un Vertex, o simplemente quieres hacer algo más sencillo, pudieras tener un Agent Space. De ahí que también un poco lo rico de poder tener conversaciones con los clientes y lo maravilloso, la bondad que nos da muchas veces, particularmente el rol que tengo en Google, de entender cuál es esa necesidad y de ahí ver cuál puede ser la mejor opción con el portafolio tan grande que se tiene dentro de Google, ¿no? correcto. Bueno, antes de pasar a la próxima pregunta, quiero aprovechar de saludar a todas las personas que nos han dado los buenos días por el chat. Pido perdón, pero bueno, soy un poco limitado, no puedo hacer más de dos cosas al mismo tiempo y como ya estoy hablando con Luis, no puedo responder el chat. Disculpen si peco un poco ¿cómo es? De mal host. Pero bueno, vayamos a la siguiente cuestión que me interesa muchísimo conocer es dentro de este modelaje que nos están planteando, cómo deberíamos entender lo que son los agentes inteligentes a la luz de lo que ha sido la evolución de la inteligencia artificial en las empresas? ¿Cómo encaja? Claro, mira, una manera en la que encaja muy claro simplemente es como agente. Imaginemos, por ejemplo, en una empresa, ¿no? En cualquier empresa nosotros tenemos expertos o gente de diferente área, finanzas, recursos humanos, ventas, marketing. Cada empresa, independientemente de su tamaño, normalmente tiene ciertas áreas definidas, ¿no? Ahora, imaginando que pudiéramos crear tanto una versión como de un asistente digital de cada uno de ellos, eso en cierta forma es lo que nos puede ayudar a tratar de verlo más como un agente, ¿no? Y en cierta forma un poco eso es lo que refleja Agent Space, ¿no? Esta capacidad un poco de dejar de tener esos chatbots tradicionales, ¿no? Donde siguen un guión, donde yo le doy una pregunta, me da una respuesta, nada más eso, donde se limita muchas veces tal vez a una conversación, sino más bien tener el siguiente paso que es un agente proactivo, donde no solo se queda ahí, sino yo le puedo pedir, bueno, investiga, vamos a suponer un tema de marketing, tendencias del mercado, ¿no? O analízame esta información, o créame una presentación con ciertos hallazgos que tengas y después mándamela por correo, ¿no? O ahorita, por ejemplo, en este podcast, pues sabes qué,
toda la lista de invitados. Al finalizar el podcast, mándales un resumen con todo lo que vimos, mándales una presentación y que les llegue a todos, ¿no? Y tú no tienes que estar mail por mail creando una campaña, ese tipo de temas que normalmente necesitarías tal vez utilizar diferentes plataformas para crearlo. Dentro de, en este caso, GameSpace puedes llegar a tenerlas todas. Ahorita te cuento más de GameSpace, pero resumiendo, pues estos agentes te pueden ayudar precisamente a resolver y tomar acción, pasar de solamente una consulta a tomar acción a través de herramientas, ¿no? Bueno, pasemos a ese punto entonces, ¿qué scope o qué alcance pueden tener desde Google Agent Space para resolver todas estas tareas? Intuyo, he tenido la experiencia un poco de mi lado docente, que con Gemini yo he podido estructurar y diseñar planes de investigación académica, porque antes era un usuario de Google Scholar. Y con Scholar aprendí a hacer investigación académica. Y en algún momento tuve la oportunidad de dialogar con Gemini muy formalmente para diseñar un proceso de investigación en torno a un tema en específico para una asignatura. Y realmente me sorprendió no solamente la capacidad de poder cubrir 3.500 fuentes académicas en 5 minutos, sino la coherencia con que me generó un reporte, incluso con método de citado APA, ¿no? Que fue para mí realmente asombroso. ¿Está este tipo de configuración transferida ya como que a verticales de funcionalidad? Sí, está eso y te diría que más, porque hay varias diferencias, ¿no? Yo creo que Agent me gusta contarlo como que tiene tres superpoderes de Ok, Google, ¿no? Que los conocemos, ¿no? Y esos tres superpoderes, uno es ese razonamiento avanzado de Gemini del que acabas de platicarnos un poco aplicado a tu caso de uso, ¿no? ujú, Donde me ayuda a entender tareas complejas, planificarlo en varios pasos, acompañarme y te sientes que estás trabajando con él, ¿no? Entonces, se siente ese trabajo en conjunto y no ese delegar por completo. Ahora, lo interesante de esto dentro de Space es que imagina eso, pero ahora conectado a todas las fuentes de datos de tu información empresarial. Entonces ya, ya no solo buscas en la web, que si lo quieres lo puedes hacer, incluido en Space. También le puedes decir directamente, esto búscamelo en la web. Pero en vez de eso, también tú puedes decirle, busca en los documentos que tenemos empresariales, ¿no? Y esto te da ese superpoder de ese razonamiento, ¿no? Y esto me va al siguiente superpoder, que para mí es la búsqueda de Google, porque esa calidad que hemos desarrollado dentro de Google de búsqueda, también la vas a poder tener dentro de Agent ¿no? Entonces, inclusive a nivel visual, sé que ahorita no tenemos slides, pero igual en el material que les comparto, es muy simple. La manera en la que te saluda Agent es un, hola Luis, ¿en qué te puedo ayudar hoy? ¿no? Y ahí tengo una barra de búsqueda como la que comúnmente estamos todos acostumbrados a hacer, tanto en búsquedas como en interacciones con inteligencia artificial, ¿no? Y eso te va a ayudar a ti a buscar información relevante dentro de los sistemas de tu propia empresa, ¿no? Y el tercer superpoder, y lo hablábamos un poco en tener tanto esta infraestructura como esta capacidad de cómputo y de cómputo en la nube, como lo es Google Cloud, la conectividad con tus datos. Entonces, se escucha fácil, sí, me integro con todos los datos. Normalmente no solo es una cuestión de que sea o no sea fácil, sino que la plataforma te lo permita. Y ahí el enfoque de Google es dentro de Space tener esta conectividad a ciertas aplicaciones que usas en tu empresa todos los días, como CRMs, como RPs, como inclusive terceros. Yo hago mucho énfasis en eso porque luego se piensa de, claro, viene hablando de Google y me cuenta el mundo utópico de todo tiene que ser Google. No, me conecto a un SharePoint, ¿no? Quiero mandar un correo desde un Outlook, ¿no? No hay ningún tema en conectarnos con esos datos para poder también usar esa información y poderlo mandar, ¿no? Entonces, Agent Space te va al final, de nuevo, muy orientado al usuario final, no al usuario tan técnico, poder hacer todo esto, ¿no? Tanto esa consulta de estos tres superpoderes, como crear tus propios agentes, acceder a Notebook, acceder a una librería de agentes ya creados por toda tu organización. Es sumamente robusto, pero tratando un poco de resumirlo, diría que esos tres superpoderes de Google los tendrías con un Agent Space.
Correcto. Y a nivel de plataforma y de gestión de datos, ¿qué requisitos se imponen previo a ir a este paso? Y bueno, ya has mencionado que no es excluyente, pero ¿cómo se produce la adaptación de todo lo que es el legado de una organización? Mencionabas que hay permeabilidad con Outlook y me imagino que con otras herramientas de software, pero ¿qué implica a la hora de implementar y poder brindar? Pensemos en un universo de usuarios tradicionales de Outlook y de la plataforma, qué sé yo, Office 365, para Ujú. ponerlo con nombre y apellido, dar esa transición y poder sacar ventaja de esto. Sí, la arquitectura de Space está pensada en conectores. Ok. Entonces, todos estos conectores son a diferentes plataformas como algunas de las que te mencioné y Ujú. más que se van sumando, que públicamente pueden ustedes ver en nuestro sitio de InSpace, cuáles se van sumando con el tiempo, pero la prioridad de sumar, pues, te diría que las más populares están ahí y esto no limitado a que si no está ahí el conector, digamos, por default o de caja, tú no puedas conectar tu propio, va a ser uno a través de APIs o algún tema un poquito más detallado. Y eso te va a permitir, uno, una vez teniendo el conector, vas a heredar los permisos que tú ya tengas en esos otros sistemas a los cuales usas todos los días. Un ejemplo muy puntual, ¿no? Vamos a pensar que yo trabajo en un área de TI dentro de una empresa y utilizo Space todos los días, ¿no? Y a lo mejor a mí se me ocurre de repente preguntarle a Space, oye, ¿cuáles son los sueldos del equipo de marketing, ¿no? Y Space me va a decir, lo siento, no tienes acceso a esa información, ¿no? Pero ¿qué pasaría si eso se lo pregunta a alguien que a lo mejor es de recursos humanos? Claro. Ahí sí probablemente le dé la respuesta, ¿no? Entonces, el hecho de que el conector exista para consultar la información no significa que a mí me va a dar esa información, porque yo en cuestión de seguridad y privacidad de datos voy a recibir la misma seguridad que ya tengo yo en esas plataformas que ya utilizo todos los días, solo que hay que tenerlas aquí por medio de conectores. No me va a facilitar la vida, me va a hacer más productivo y algo bien importante es, pues son tus datos. Entonces eso no hay forma de que inclusive Google esté utilizando esa información. Correcto. ¿Cómo se diseñan y se entrenan estos agentes y bueno, qué casos de uso se pueden comenzar a desarrollar? Sí, mira, yo creo que ahí es bien importante. Hemos visto diferentes casos de uso que a lo largo del camino ya se han estado desarrollando. Yo creo que podría iniciarte un par importantes Ujú. que vemos. Para mí ha sido, uno, empresas como procesos muy repetitivos, ¿no? Algunos procesos repetitivos que normalmente pueden llegar a tener es cómo te ayudo a hacerlos más eficientes a través de la plataforma. Un ejemplo también ha sido áreas de recursos humanos, donde un agente se encarga del onboarding de un nuevo empleado, ¿no? De enviarle ciertos documentos, de agendar las primeras reuniones, de responder dudas sobre a lo mejor prestaciones a alguien nuevo que acaba de llegar, ¿no? Todo este tipo de temas podértelo resolver como proceso de negocio en recursos humanos. Otra área, por ejemplo, ventas y marketing, ¿no? Es algo que siempre vemos, donde un agente puede analizarte las ventas en tiempo de real, identificar qué clientes han comprado o no durante cierto tiempo. Imagina, tienes un nuevo lanzamiento y tú quieres empezar ya a generar tu base de datos de clientes que potenciales que hacen fit ese producto. Después tú a lo mejor dices, bueno, listo, quiero hacer una campaña de marketing, quiero crearles un video, quiero crearles una imagen, ¿no? Todo eso ya puedes planearlo dentro de estos casos de uso. Por supuesto, también atención al cliente es algo que recurrentemente se ve, ¿no? Donde más allá de un chatbot, un agente realmente pueda resolver problemas complejos, que si, por ejemplo, tiene que escalar la situación a alguien más, pues solito va y la escala, ¿no? Y entonces puede ir a consultar, a lo mejor si el usuario tiene alguna duda de algún manual o un ticket de soporte o quiere agendar una visita técnica, todo eso se puede resolver a través de agentes, ¿no? Pues son diferentes áreas y el proceso de entrenamiento realmente es sencillo, ¿no? Ya no son, hace años a mí me tocaba ver en inteligencia artificial cuando te hablaban de redes neuronales y todo el tema de semantic search y las diferentes capacidades que tenía tal vez no solo un chatbot, sino ahora le llamamos agentes, ¿no? Pero para aprender. Aquí nos vamos desde lo más básico a lo más complejo y en realidad, particularmente de Space, la manera de entrenarlo es, tú puedes crear tus propios agentes, ¿no?
Que cómo los creas es como si tú estuvieras dando instrucciones y tareas específicas a una persona, básicamente. Ok, Tú lo que le vas a decir es, ok, tú eres un agente, que es este y estos son tus objetivos, estas son tus tareas, y ahora en Agent decirle, y tienes acceso a estas herramientas. Ejemplo, si yo creo un agente para que me logre crear presentaciones y enviarlas por correo, si él no tiene acceso a esos tools, no lo va a poder hacer, ¿no? claro. Entonces, hay que definirle a la gente, esas son tus misiones, estas son tus tareas, eso es cómo te vas a comportar, tienes estos permisos y tienes estas tools para hacerlo, ¿no? Pues prácticamente lo empoderas o le das listo todo para que pueda ejecutar cualquier misión que tú le des, siempre y cuando esté dentro de ese scope. Y de nuevo, con el énfasis de que está con acceso a tu información empresarial. Entonces, no es que te vaya a hacer alguna alucinación o algo más complejo, sino realmente ahora está mucho más acotado a la información que tú tienes en tu empresa. Correcto, y un poco cómo opera el onboarding de los agentes, o sea, cómo llegamos a comenzar a experimentar este tipo de aplicación. Sí, pues mira, el onboarding en realidad, visualmente dentro de Agent tú tienes una sección fija de agentes donde tú puedes ver agentes que toda tu organización haya creado Ok, y ahí tú podrías seleccionar agentes precreados, ¿no? Ahora, tú tienes una tarea específica, tú también podrías crear tu propio agente, ¿no? Y la otra que mencionaba al principio es un poco a nivel visual, tú tienes este buscador inicial donde desde ahí el hecho de que empieces a buscar, lo que cambia un poco el juego es que no solo se trata de busco y me da una respuesta, sino qué puedo hacer con esa respuesta. correcto, Entonces, al momento de yo tener esa respuesta, el agente ya es capaz de tomar acción. Entonces, tú basado en esa respuesta de alguna consulta que tú le hiciste, ya es capaz de tomar alguna acción. Entonces, él puede, ahí le puedes decir, bueno, con esta información que tienes de este reporte, ahora envíala o ahora créame un gráfico o lo que tú quieras, ¿no? Pero en sí, ahora es esta capacidad de que la gente tome esta nueva manera de trabajar. correcto. Bueno, quiero recordarles a todas las personas que nos acompañan en esta sesión que entramos ya en el último segmento de la conversación con Luis, así que si tienen preguntas en el tintero, por favor, nos las pueden hacer llegar a través del canal del chat, que si no se nos van los minutos y no abordamos las inquietudes que puedan tener. Bien, hace unos minutos mencionabas un tema crítico, ¿no? Que es un poco la gobernanza de los datos en un contexto de estos agentes de inteligencia artificial, porque efectivamente en torno a lo que ha sido la polémica alrededor de la inteligencia artificial, muchas voces críticas, sobre todo en torno a ChatGPT, han alertado, bueno, de que en como modelaje se parece más a una caja negra donde no sabemos dónde va, a qué uso se le va a dar a la información que de alguna manera procesamos a través de la herramienta de inteligencia artificial. Detállanos un poco cómo ustedes han depurado el tema de la seguridad y la gobernanza de los datos. Sí, primero que nada, la solución de la que justo estamos hablando de Space en cuestión de la oferta de agentes de Google está montada sobre Google Cloud, ¿no? Y Ok, eso lo digo para hacer el énfasis. Google Cloud tiene muchísimos años en el mercado y seguramente ustedes lo han abarcado en temas de nube, ¿no? Dentro de este foro. Y esa misma seguridad y privacidad de datos que tiene, sobre eso fue creado Space, ¿no? Entonces, ok, eso es como primero o como preámbulo, déjame contarlo de esta forma, porque eso te da una idea de cómo está diseñada la plataforma, ¿no? Lo segundo es, en cuestión de datos y de seguridad, tenemos dos cosas, ¿no? Uno, a qué estoy yo como en términos de accesos y después a qué estoy autorizado, ¿no? En términos de accesos, como tanto como conectores como usuario, lo platicábamos hace un rato, como qué nivel de acceso yo tengo. Entonces, a los conectores tú les vas a dar cierto acceso de que a lo mejor vayan y puedan consultar información a tu CRM, por ejemplo, ¿no? Y vayan y consulten a lo mejor ahí las ventas o la información de clientes y la puedan traer, ¿no? Eso es un acceso que tú le das tanto a un conector como a un usuario. Después viene la capa de qué es a qué estoy autorizado a hacer, ¿no?
Entonces, en este tema de a qué estoy autorizado a hacer, es también tanto conector como usuario, es una vez que me traes esta información, ¿estoy o no estoy autorizado para a lo mejor modificar, para basado en eso acceder a otra herramienta? Entonces, a ti te va a permitir tanto accesos como a nivel autorización definir, ¿no? Y después vamos un poco más a nivel más granular alrededor de datos, ¿no? Lo primero que nada es que tus datos, al final esto es una solución empresarial, tus datos son tus datos, ¿no? Correcto. Lo digo así de simple y así de claro, porque en realidad no utilizamos nosotros los datos de tu empresa para entrenar los modelos que hace rato hablábamos, sobre todo los modelos públicos, que pues realmente están en otro stack de tecnología y demás. Y la información que al final procesan los agentes que tú estás teniendo, pues es tuya y solo tuya. En realidad nosotros no tenemos de ahí. Después, un control de acceso granular, ustedes van a decidir como administradores dentro de Agent ¿no? ¿Qué acceso tiene cada agente, ¿no? Y un agente de marketing no tiene tal vez por qué ver los datos financieros, ¿no? Entonces ahí tú, igual que en Google Cloud, por medio de Identity Access Management, pues tú puedes definir qué permisos va a tener, ¿no? Y respetando las políticas que tú ya tienes definidos en tu empresa. No es como una nueva herramienta que hay que gestionar todo desde cero, nuevos permisos, ¿no? Simplemente también puede heredar esos permisos, ¿no? Y bueno, obviamente, pues hay una encriptación de datos más conocida por el tema de Google Cloud, ¿no? Y que también aquí sucede, ¿no? Entonces, hay muchos controles que nos permiten tener seguridad alrededor de los datos para que no salgan dentro de este entorno controlado, porque al final Agent es un entorno controlado, es una solución SaaS y le va a permitir a ustedes tener ahí esa información, ¿no? Entonces, en resumen, eso es sumamente diferente a cuando inclusive le escribimos a Gemini ya como consumidor final, ¿no? Porque ahí todos, a pesar de que tú tengas tu licenciamiento o inclusive la versión gratuita, esta solución de Agent Space es 100% empresarial y eso te da toda la diferencia. Correcto, nos pregunta Alejandro Gutiérrez si Agent Space, sobre qué modelo está basado, ¿no? Si sobre Gemini 2.5 Pro, Flash u otro. Muchas gracias por la pregunta. Está basado sobre 2.5 y es capaz de decidir cuándo utilizar un mayor razonamiento como el Pro o cuándo simplemente con el Flash te da una respuesta. Pero en resumen, está montado sobre Gemini 2.5 y al igual que todos lo sabemos y no solo Google, esto solo se está poniendo mejor. Entonces con el tiempo Claro. vienen saliendo mejores versiones de Gemini. Digamos que a hoy, a esta entrevista, es 2.5. Mañana a lo mejor sale el 3 y será eso, ¿no? Perfecto. Otra pregunta que tenemos es, ¿la funcionalidad de Agent Space está atada a cuentas de Workspace o se puede adquirir de manera independiente? Muy buena pregunta. No, se adquiere de manera independiente. En realidad tiene su propio licenciamiento. Ok. Space es un modelo SaaS, entonces el licenciamiento es por usuario y ahí ese licenciamiento es completamente aparte dentro de Space. Lo que sí comparte un poquito con Workspace es que hay una versión más acotada de Notebook particularmente. No sé si ahorita quieres que platiquemos más de Notebook, Sí. pero Notebook sí hay una parte que está incluida, una versión dentro de Workspace, ¿no? Y Notebook también, una versión más avanzada, que es nuestra versión más Enterprise Plus, está incluida también en Agent Space, ¿no? Yo sé que son de repente un montón de terminologías, a mí No, 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 me gusta, para me nada. gusta tratar de ponerlo lo más simple, pero básicamente ese sería el mensaje, son cosas aparte de Workspace y Agent Space, solo comparten un poco de Notebook. Sabes que tenía justo esa pregunta ya para ir finalizando. O sea, Notebook, ¿cómo lo tenemos que entender para sacarle el jugo, ¿no? Porque dentro de la gama es como el chico friki del asunto que tú dices, la versión ya de miércoles, ¿no? No sé. Entonces, ¿cómo recomiendas tú que uno le puede sacar jugo realmente a esta herramienta tan poderosa? Mira, yo creo que lo puedo platicar desde mi propia experiencia usándolo y tal vez eso nos dé una guía, ¿no? Notebook, como su nombre lo dice, yo lo conceptualizo un poco como pues un cuaderno, como cuando uno iba en la escuela y solo te permite, ahora ya te permiten seguramente alguna celular o iPad o Ujú. cosas más complejas, pero como cuando uno tenía que ir realmente con el puro cuaderno o lápiz y ahora
con Notebook tienes un mega superpoderes, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, quiero estudiar algún tema, en Notebook tú le puedes decir, ok, a ver, a nivel interfaz, para que se lo imaginen, tú puedes decirle, utiliza cierta fuente, por ejemplo, a lo mejor presentaciones o Sí. PDFs o documentos o hasta más complejo se puede poner y lo hace muy bien, archivos de Sheets de Google, ¿no? En fin, o sea, puedes subirle archivos para acotarle que eso es lo que sobre esto quiero estudiar. O también puedes decirle, busquemos en Internet, ¿no? Tiene las dos aristas, pero vamos a suponer que nos fuimos por la primera arista de documentación acotada. Entonces yo le digo, sobre esta documentación quiero estudiar este tema o quiero aprender más sobre este tema. Bien, lo primero que Notebook mágicamente te va a hacer es un chat. Entonces, Ujú. en cuestión de segundos, con esa información tú vas a tener un chat para interactuar uno a uno, potenciado obviamente por Gemini atrás. Y en este chat no estamos hablando de agentes, simplemente un chat donde yo pueda escribir, consulto, pregunto, respuesta, pregunto, respuesta. Y después se pone más mágico, más creepy. Al principio me decía Adolfo. A mí también me pasó la primera vez y creo que a todos nos pasa la primera vez que uno usa Notebook. Hasta ahí como que vamos bien, bueno, bien, se ve útil, nada que probablemente no pueda hacer con algún otro LLM donde yo agarre y le subo información, un chat y listo. Pero después esa información, esa data, yo le puedo hacer que me genere un podcast, ¿no? Y ahí dices, bueno, fabuloso. Sí se pone muy fabuloso porque puedes personalizarlo a un nivel bastante detallado donde quiero un podcast largo. Yo lo uso en México, hay un tráfico abismal. Yo lo uso mucho en el tráfico, me llevo el podcast en el tráfico sobre lo que quiera como ir aprendiendo. Dentro de Google lo usamos mucho cuando hacemos lanzamiento de eventos y lanzamos una cantidad de cosas gigantescas, ¿no? Y quieres ponerte al día. Bueno, es una buena manera de ponerte al día a través de un podcast y bueno, con esa información, ¿no? Entonces, ese podcast puede ser tan largo, tan corto como lo decidamos. Y muchas veces sucede con una conversación de dos personas en el podcast, ¿no? Y ahí te da como un poco la interacción entre ellos dos. Y eso hoy en día soporta diferentes idiomas. Hablando del mercado en América Latina, hoy soporta español de Latinoamérica, soporta español de De México España y de España. y español de España también, ¿no? Entonces, esos son los tres español. Obviamente aquí nunca, en foros nunca podemos hacer promesas de cosas que no van a venir, pero créanme que solo se va a poner mejor. Y esto te va a generar el audio de estos podcasts para que tú puedas interactuar, ¿no? Y ya inclusive hay cosas que vuelan la cabeza. Estamos en beta, ese sí solo en inglés, pero en beta en inglés donde tú a ese podcast puedes meterte a interactuar con ellos y rompes esta cuarta barrera y te pones a interactuar con ellos en tiempo real, ¿no? Es una locura que estén sucediendo estas Hombre, cosas. ya yo estaba soñando con poder alterar el texto del podcast en tiempo real. Ahora me dice que se va a poder interactuar con ellos. Me preocupa un poco más. Creo que los generadores de contenido tenemos que ponernos los patines muy rápido, ¿no? En relación a esto, Luis, ¿cómo podemos acelerar la curva de aprendizaje en torno a todas estas tecnologías que están sobre Google? Porque cuesta mucho y llevarle el ritmo, ¿no? Entonces, ¿existe algún canal o alguna vía expedita para generar información en torno a estas herramientas? Mira, sí, la verdad que cuesta y yo diría que nos cuesta a todos. En general es complicado porque cada día sale una cosa nueva, hay que ponerse al día y estamos también muchas veces nosotros con tomadores de decisión y hay que siempre tomar adecuados consejos a lo último que está en la tecnología, ¿no? Sin embargo, sí, o sea, están los sitios oficiales de Google y los blogs. Les voy a dejar algunas ligas con Adolfo para que me haga favor de distribuirlas como de noticias principales donde particularmente en el mundo Google posteamos mucho, ¿no? También está Ok. Medium, que es como Medium es una buena fuente también, donde regularmente hay buen contenido a seguir. Y ya hoy en día muchas veces también dentro de LinkedIn los propios product managers llegan dentro de Google, llegan a poner, enseguida sale un producto, inclusive desde antes te van dando como algunas pistas de cómo van las cosas y algunos avances, ¿no? Pero en general sí, creo que esa es una buena manera. Y bueno, los invitaría también a usar Notebook. Ese también es un muy buen caso de uso para Notebook. Tú podrías usar Buenísimo. la Notebook esto, ¿no?
Mira, Johnny nos pregunta, ¿cómo puede alguien en Space contestar consultas como qué sueldos ganan en el departamento de marketing si la data está en la base de datos del RP? ¿Habrán muchos pasos previos que dar para que entienda esa estructura de datos? No, no es que haya tantos pasos previos, más bien lo primero que hay que hacer es asegurarnos que exista el conector entre Agent y el RP, ¿no? Vamos a suponer Ok, que a lo mejor lo tienes en SAP, el RP. Entonces, primero es tener ese conector y una vez esté hecho ese conector, empezamos con la parte de permisos, donde heredas estos permisos, donde dependiendo si el usuario ya tiene un acceso a este RP y puede ir a consultar esa información, entonces es posible que su usuario también lo pueda hacer dentro de Space. correcto, perfecto. Muchas gracias. Una última pregunta, Luis. Tiene que ver, en los últimos meses o en el último año, definitivamente que la evolución de Gemini de cara a la búsqueda de información en Internet está cambiando las reglas del juego, ¿no? em, Inclusive la manera en que los mortales consumimos la información, ya no buscamos una lista de un directorio de estancos donde buscar información, sino que recibimos del motor de búsqueda respuestas. De cara a estos agentes en el contexto de la productividad empresarial, ¿cómo visualizas tú que va a ser el cambio de paradigma en esa relación de colaboración entre inteligencia artificial y las personas? Esto dejando por sentado el ruido que da que si va a reducir empleos, o sea, sacando esa polémica, digamos, de masas. em, ¿Cómo están visualizando ustedes desde Google el futuro inmediato en torno a las relaciones hombre-inteligencia artificial? Claro, mira, yo creo que es una excelente pregunta para cerrar y para redondear lo que hemos venido platicando. Ujú. En realidad, dentro de Google, nosotros vemos el futuro no como, precisamente acabas de mencionarlo, como humanos contra IA, sino humanos con IA, ¿no? Y eso hay varios pilares que fortalecen esta visión, desde el mismo Gemini, desde el mismo Space a nivel empresarial. Y ahí es donde nosotros queremos potenciar esas capacidades, ¿no? Como hace rato lo hablábamos, a mí me encanta pensar más nosotros como humanos, delegar ese trabajo pesado que muchas veces es monótono y repetitivo y nosotros centrarnos en lo creativo, en lo estratégico, en empatizar con clientes, en hablar en estos foros, en tener una toma de decisiones mucho más compleja, ¿no? Y ahí Google tiene como varios puentes, ¿no? Uno, a nivel empresarial, está claro que es Agent Space. Otro que está cambiando dentro de la misma búsqueda, ustedes lo pueden notar, paulatinamente ha estado saliendo en diferentes países. Ya hay algo que se llama AI Overviews. Pues cada que ahora buscamos en Google, en vez de quizás como antes íbamos a visitar un par de sitios, ya tenemos ahí de manera inmediata como un breve resumen, ¿no? Esa es otra Ujú. manera en cómo está cambiando. Y también hay un sitio que no me quiero ir sin recomendárselos, porque yo a todo el mundo se lo recomiendo cada que tenga una interacción. Se llama labs.google.com. Es un sitio que nos da un vistazo a cómo vienen inclusive nuevas cosas o inclusive nos muestra prototipos, experimentos que no se nos hubiera ocurrido, la verdad, porque a mí me ha pasado mucho que ahí visito y me da una señal de cómo vienen las cosas. Ahí van a encontrar, por ejemplo, una versión de AI Google, que es un nuevo formato de búsqueda, de cómo se va a revolucionar la búsqueda dentro de Google. Entonces, todo esto se los comparto porque, como ven, no es que sea un secreto, no es que se está cocinando algo amenazante que nos va a quitar el empleo mañana. Concuerdo mucho contigo, más bien en el punto de vista de cómo potenciamos las capacidades como seres humanos, acompañados o apalancados de la inteligencia artificial. Perfecto, te agradezco mucho, Luis. Pero antes de terminar, Johnny nos hace una repregunta. Dice, volviendo al tema de los conectores con el RP, entonces ese conector no es más que una interfaz previamente desarrollada por alguien. ¿Tiene que ser así? No, puede ser así de una forma, porque puede ser a través de las APIs, pero como les comentaba, Agent tiene su propio roadmap de conectores. Entonces, ese conector te va a hacer no solo lo que les decía, también consultar esa información, volviendo a ese ejemplo, pero si también desde Agent quisieses modificarla y tienes ese permiso y autorización para hacerlo, de igual forma lo podrías hacer, ¿no? Entonces, no solo se trata de, bueno, ahora todo lo tengo centralizado en un sitio, sino una vez que me dio esa respuesta, darle a la gente qué quieres hacer con esa respuesta.
porque si no, pues simplemente yo iría a ese sitio, lo abro y ahí veo esa información, ¿no? No tiene ningún caso yo pedirle a una gente que me haga eso. No, capaz que con eso, ok, baja todo esto y empieza a hacerme un reporte, después grafícamelo. Una vez tengamos este reporte, analízalo y vamos a mandarlo a todos estos usuarios o cual sea el caso de uso. Por eso es que al ser también tan nuevo, estamos experimentando mucho hacia dónde se va a estar moviendo, pero prácticamente pensémoslo más que solo conectarte, es qué hacer con esa información y los agentes son capaces de hacer esto. Correcto. Bueno, bien. Abraham, sé que me has escrito que llegaste tarde. No te preocupes que vamos a tomar una versión editada de este video donde yo corto todos los tartamudeos míos y les entregamos una versión limpia por correo electrónico. Bueno, muy bien. Llegamos ya al minuto final de esta segunda sesión de nuestras jornadas digitales Cloud Trends 2025. Estábamos hablando con Luis Acosta, quien es Customer Engineer and Manager de Google Cloud para América Latina. Luis, muchísimas gracias. No sé si tenemos de tu parte algún mensaje de cierre para la sesión. Si no, bueno, reiterarte nuestro agradecimiento por acompañarnos. Pues lo principal, agradecerles a ustedes por el espacio, agradecerles a ti también, Adolfo, por el tiempo y por coordinar todo esto. Y a la audiencia, nada, cualquier duda, encantado de resolverla. Me pueden encontrar también en LinkedIn con mi nombre, Luis Roberto Acosta Corona. Y bueno, en general también le voy a hacer llegar a Adolfo toda esta información que estuvimos hablando. Creo que visualmente también ayuda mucho, muchas veces verlo. Ahorita quisimos hacer este formato más fresco, pero con gusto les hago llegar esta información y bueno. A la orden y encantado. Pues muy bien, para todos que tengan un excelente martes, recordarles que mañana vamos a estar hablando un poco más de entornos multinube con una experta de lujo que nos estará acompañando desde México. Luis, muchísimas gracias y bueno, ojalá que nos podamos ver pronto. Que tengas A un usted. excelente martes.